Para finalizar, hablemos un poco sobre este supuesto que hemos hecho tanto en el modelo de Malthus como en este modelo de matrices de Leslie sobre las tasas constantes. O sea, ¿cuál es la historia o por qué consideramos que estas tasas son constantes? Realmente, ¿qué tan cierto es que estas tasas no cambian, que son constantes? Pues la historia nos da como evidencia hacia ambos lados, ¿no? En algunos lugares y tiempos, el suponer que las tasas son constantes sería absurdo y ridículo, ¿no? Hay muchos ejemplos en los cuales suponer que son constantes pues realmente no es un supuesto muy certero, pero en otros casos no, en otros casos es como bastante certero el suponer las tasas constantes, particularmente cuando no queremos ser como demasiado precisos, ¿no? Por ejemplo, si queremos nada más hacer análisis cualitativo, las tasas constantes nos sirven suficientemente bien. Ah, otro caso en el cual las tasas constantes nos funcionan también bastante bien es si hacemos el número de años que pasan suficientemente largos, si hiciéramos en este caso el modelo de Leslie, la delta suficientemente grande, de tal manera que que los años malos o los años con tasas bajas se compensen con los años de tasas altas y entonces pues en promedio sí se tienen un comportamiento constante. En general, si no hay como guerras o enfermedades nuevas, que está muy de moda eso, si no hay como guerras o enfermedades nuevas, es bastante razonable suponer que en particular la tasa de mortalidad no va a cambiar demasiado a lo largo del tiempo, o sea, más o menos va a seguir siendo siempre la misma. Sin embargo, la tasa de natalidad o de fertilidad es un poco más difícil de predecir cuál va a ser su comportamiento. En algunos países esa tasa es brutalmente baja y entonces como que ya no hay manera que vaya más hacia abajo, entonces como que lo único que le queda es aumentar, ¿no? Y en otros países es todo lo contrario, es tan alta que realmente lo único que podríamos decir es, bueno, seguro va a bajar con el tiempo. Sin embargo, la justificación en la actualidad de por qué las tasas se consideran en este tipo de modelos constantes son esencialmente tres razones. La primera es que el futuro no va a cambiar demasiado si no nos vamos como muy lejos, ¿no? O sea, si nos vamos cerquita, unos 5 10 15 años, la predicción que haga un modelo con tasas constantes va a ser suficientemente cercana a la realidad. ¿Sí? Entonces, si no hacemos una proyección a muy largo tiempo, la idea de las tasas constantes funciona bastante bien. Eh, la segunda justificación es un poquito más matemática, de cierta manera, y es que para todo propósito una predicción no muy precisa es mejor que no poder hacer una predicción. En general, cuando en los modelos consideramos que las tasas no son constantes, se empiezan a ser bastante más complicados al grado que eventualmente podríamos no lograr hacer una predicción. Entonces, en ese sentido, pues siempre es mejor poder hacer algo, aunque no sea del todo preciso, a no poder decir nada. Y la tercera razón es justamente el tipo de predicción que queremos hacer. Tal vez no nos interesa calcular exactamente cuáles son las la cantidad de personas, ¿sí? Sino lo que nos interesa es decir, bueno, con las tasas que en este momento tenemos, no es posible que, por ejemplo, la humanidad o una cierta población sobreviva, ¿no?
Por ejemplo, si tuviéramos una alta tasa de natalidad y una tasa de mortalidad muy bajita, eso implicaría que la población crece muchísimo. ¿Sí? Nacen muchos, mueren poquitos, entonces la población va a crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Sí? Y entonces las limitaciones en comida, en recursos, en espacio para vivir, intervienen. Y hay veces en muchos modelos de este estilo lo que queremos decir como predicciones, bueno, dadas la situación como está ahorita, esto no va a servir, ¿sí? O va a empezar a haber conflicto porque no hay recursos suficientes o porque no hay espacio para las viviendas, etcétera. Entonces es muy frecuente que estos modelos se usen para justificar este tipo de cosas. En particular, eh, estos modelos se han usado mucho para abordar el tema de la planificación familiar, dado que pues como que buscar que mucha gente muera, lo cual también haría que se redujera el tamaño de la población, no es políticamente correcto ni algo que uno esperaría. Entonces justamente lo que se ha buscado es, bueno, dado que no vamos a matar un montón de gente, entonces hagamos políticas de planificación familiar de tal manera que no nazca tanta gente y entonces se disminuye el crecimiento de la población. Y de hecho los modelos de este tipo, como el de las matrices de Leslie, se han usado mucho para justificar la planificación familiar y ver qué tanto alcance se debe de tener. De hecho, se podría decir que este tipo de modelos que proyectan el tamaño de las poblaciones son realmente los modelos matemáticos más influyentes en la actualidad, justamente por toda esta aplicación política que tienen para determinar nuevas alternativas de planificación familiar o nuevas políticas que impliquen la planificación familiar, las pensiones, por ejemplo, también es un tema que se ha abordado desde las proyecciones de la población. Si sabes que vas a tener demasiadas personas eh, que reciben pensión, entonces el sistema de pensiones no es costeable, ¿no? Y es justamente lo que pasó en México, que se tuvo que cambiar al sistema Afores porque no es costeable el sistema de pensiones por que la cantidad de gente pensionada, jubilada, empezó a morir menos. Entonces, conforme disminuyó la tasa de mortalidad, había mucha más gente en ese sector de la población, disminuyó la de natalidad y entonces pues, las pensiones dejaron de ser costeables. Sí, entonces realmente estos modelos de poblaciones, aun cuando pueden parecer bastante sencillos, son los modelos, yo a mi punto de vista, más influyentes, son los modelos matemáticos más influyentes por todas las decisiones políticas que han implicado.